Estudiemos juntos el Sermón del Monte. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el Sermón del Monte. Estamos aún en el capítulo 5. El Sermón del Monte va a abarcar los capítulos 5, 6 y 7. Hemos visto varias cosas importantes dentro del Sermón del Monte y una de las cosas que siempre voy a remarcar antes de entrar al estudio de hoy es que el Sermón del Monte tiene que ser entendido como la ley de Cristo. Esto es algo que Mateo nos quería dejar claro en la forma en la que él estructura el libro de Mateo. Cuando leemos el Sermón del Monte, cuando leemos la ley de Cristo, vemos y reconocemos que es imposible que nosotros la cumplamos con nuestras fuerzas. Tenemos que buscar las fuerzas del Señor, el poder del Señor, para poder obedecer correctamente la ley de Cristo. La ley de Cristo también nos va a mostrar la imposibilidad de cumplirla a la perfección hasta que tengamos cuerpos glorificados. Solamente con las fuerzas de Cristo vamos a poder cumplir la justicia que se expresa en esta ley. Y esta ley también nos muestra la forma en la que todo discípulo debería vivir hasta la venida del Señor. Así que cuando leamos el Sermón del Monte y repasemos cada uno de sus versículos, tenemos que tener siempre esto presente en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Una de las cosas que hemos estado viendo en esta sección del Sermón del Monte es que Jesús está utilizando mandamientos de la ley de Moisés para darle su significado correcto, su significado profundo, pero no solo eso, sino trascender el mandamiento del Antiguo Testamento y plasmarlo para el Nuevo, plasmarlo para la ley de Cristo. Hemos visto dos mandamientos importantes. El último ha sido el no matarás. Hemos visto, ese fue el primero, no matarás, y el otro fue no cometerás adulterio. Hemos visto ya dos mandamientos que son conocidos como los que están dentro de los 10 mandamientos de las dos tablas, y hemos visto cómo Jesús los profundizó y los trascendió para nosotros en la ley de Cristo. Recordemos que airarnos contra nuestro hermano es quebrar el mandamiento de no matarás, según la ley de Cristo. Mirar a una mujer con deseo en nuestro corazón es cometer adulterio con ella, según la ley de Cristo. Y así vimos cómo Jesús profundizó estos dos mandamientos dentro de la ley de Moisés. Pero ahora pasaremos al tercero. En este tercero vamos a ver algo importante y vamos a ver dos versículos esta mañana. Pero quiero aprovecharlos para sacar el jugo y poder darles a ustedes un entendimiento claro de lo que es quizás el divorcio a la luz de la Escritura y el contexto real del matrimonio también. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver qué mandamiento es el que el Señor nos muestra en este pasaje. Vayamos al versículo, déjenme ver, 31. Vamos a leer el versículo 31 y 32 y en estos nos vamos a quedar para profundizarlos. Dice lo siguiente Jesús a sus discípulos. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Bueno, aquí Jesús está usando un mandamiento que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 2, donde se habla acerca de la permisión para poder divorciarse, para poder repudiar a tu esposo o a tu esposa. Aunque el contexto de Deuteronomio es del esposo hacia la esposa, pero es el permiso que Dios da en ciertos casos para divorciarse. Y Jesús dice, ustedes oyeron que en Deuteronomio 24 fue dejado claro de que se le puede presentar a su mujer carta de divorcio. Pero yo les digo que si esto no ocurre, a menos que sea por causa de fornicación, dice esta versión, el que se casa con otra mujer comete adulterio con ella. Primero lo que tenemos que rescatar aquí, que es bien importante, es que Jesús ahora, dentro de su profundización de la ley de Moisés y de trascenderla a la ley de Cristo, está utilizando un mandamiento que está fuera de los 10. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente el día de hoy que equivocadamente separa los 10 mandamientos de los otros 603. Se calcula que eran 613 mandamientos dentro de la ley de Moisés. Jesús no hace eso. Jesús nos trata los 10 mandamientos de una forma y los demás de otra. Lo suma todo en uno. Por lo tanto,
cuando ustedes escuchen que alguien les dice, no, los 10 mandamientos siguen vigentes el día de hoy, pero los demás mandamientos de la ley han sido abolidos o ya no se deben cumplir, les están mintiendo. Porque toda la antigua ley, toda la ley de Moisés, se ha cumplido en Cristo, pero ha quedado obsoleta, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Así que, si ustedes escuchan que alguien separa la ley moral de la ley ceremonial, de la ley civil, hace esa división, está cayendo en un error. La ley es una y Jesús está uniendo toda la ley en este sermón del monte. Está mostrando ciertos mandamientos de la ley de Moisés, los está interpretando correctamente y está trascendiendo para la ley de Cristo ese mandamiento para nosotros hoy. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que Jesús está hablando acerca del divorcio. Y cuando Jesús habla acerca del divorcio, eso implica que hubo un matrimonio antes. O sea, para que una persona se divorcie, es que anteriormente ha tenido que estar casada. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver a la luz del contexto judío, a la luz de la palabra de Dios, es que es el deseo de Dios, es su corazón, que un hombre y una mujer que van a formar una familia hagan un pacto matrimonial. Ese es el deseo, ese es el ideal de Dios, esa es su voluntad, que haya un matrimonio. En el transcurso de la historia, la forma de contraer matrimonio, el pacto o el vínculo o el rito, vamos a ponerlo así, el rito que inicia el matrimonio, ha cambiado en el transcurso de la historia. Dios no nos ha dejado claro un rito específico que inicie el vínculo matrimonial, que inicie la familia. Antiguamente, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, el rito que iniciaba el matrimonio era una celebración familiar entre la familia del esposo y la familia de la esposa. De los futuros esposos, sus familias armaban una fiesta, armaban una celebración y esa celebración iniciaba el matrimonio. Ese era el pacto matrimonial, era un pacto social. Con el pasar del tiempo, cuando los gobiernos tomaron más poder, se estableció un pacto civil. El Estado ya regula ese vínculo matrimonial. Con el inicio de la Iglesia y su desarrollo jerárquico, la Iglesia instituyó el pacto matrimonial que se conoce como el matrimonio religioso. Así que en el transcurso de la historia han habido 3 pactos: el pacto social, el pacto civil y el pacto religioso. Pero siempre hay un pacto. Hoy en día hay personas que, lamentablemente, tristemente, por desconocimiento de la palabra de Dios o porque no siguen al Señor, se unieron a su pareja, a su cónyuge, vamos a ponerlo de esta manera, al padre de sus hijos, pero sin ningún pacto. Fue una unión social, pero entre ellos dos nada más. Eso es lo que se conoce como convivencia. Ese no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que tú hagas un pacto con la persona con la cual tú has formado una familia o vas a formar una familia. Por lo tanto, tenemos que entender que el ideal de Dios, su voluntad, es que un hombre y una mujer tengan un pacto o hagan un pacto delante de Él para iniciar su familia, para iniciar su vida conyugal, su vida matrimonial, su vida sexual y formen su hogar. Y aquí podríamos rescatar unas aplicaciones importantes para nosotros. La primera es la siguiente. Si tú eres una persona ya casada, una persona que ya tuviste tu pacto matrimonial, sea civil, sea religioso, si no lo has hecho delante de Dios porque no lo conocías aún y ahora lo conoces, lo ideal sería que tú renovaras quizás tu pacto delante de Dios. Eso sería algo hermoso. Que tú le digas a tu esposo o a tu esposa: mira, nosotros hemos conocido al Señor, pero cuando nosotros nos casamos no lo conocíamos. ¿No te parece reafirmar nuestro pacto matrimonial, pero ahora hacerlo delante de Él, para agradarle a Él, para honrarlo a Él, para darle la gloria a Él? Y hacerlo de esa manera, eso sería algo bien bonito. Si tú eres una persona que formaste tu familia, no conocías al Señor y te uniste simplemente con tu pareja sin ningún pacto, el ideal de Dios es que con tu pareja hagan un pacto matrimonial, sea civil o sea religioso. Ahora que ustedes han conocido al Señor, vayan al ideal de Dios. El ideal de Dios no es la convivencia, el ideal de Dios es que haya un pacto entre ustedes y quizás delante de la sociedad, que ustedes han formado una familia y que lo están haciendo delante de Dios. Y si tú eres soltero o soltera, una de las cosas importantes que deberíamos meditar
es que a eso tienes que apuntar. No tienes que apuntar a probar con cualquier chico, formar una familia, sino tienes que tener presente que esto es algo para toda la vida y que lo que Dios desea de ti es que tú formes, antes de iniciar tu familia, un pacto con esa persona. Un pacto serio que va a iniciar un vínculo familiar, matrimonial, para toda la vida. Esa es la idea que uno debería tener como soltero. O sea, apuntar al matrimonio. No apuntar a probar con un chico, con una chica en el transcurso del tiempo, sino que si tú dices, yo quiero que esta chica sea mi pareja, es porque quiero que sea mi esposa. Es porque yo quiero casarme con ella. Puedo decir en mi caso personal que cuando yo le expresé a Gaby que ella me gustaba, la forma en la que yo se lo expresé, inmediatamente ella lo puede atestiguar, es que yo le dije que yo no solamente quería que ella fuera mi enamorada o mi novia, sino que yo quería que ella fuera mi esposa. Si yo me estaba abriendo así, le estaba confesando esto, era porque yo quería que ella fuera la madre de mis hijos. Yo quería que ella fuera mi esposa. Por lo tanto, yo prácticamente inmediatamente le propuse matrimonio. Ya si ella aceptaba o no, dependía de ella. Pero a eso apunté. Porque al final no tiene sentido que tú quieras pasar tiempo con otra persona si al final no es para formar una familia con ella y vivir para siempre con esa persona. No tiene sentido, es una pérdida de tiempo y no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que tú apuntes a una familia que inicia con un pacto matrimonial. Eso es importante de entenderlo a la luz de los versículos que estamos hablando. Jesús habla acerca del divorcio porque tiene que haber un matrimonio antes. Así que eso es importante de recordarlo el día de hoy. Así que hemos visto dos puntos en estos dos primeros versículos. El primero es que Jesús, al mostrar este mandamiento, lo une con los 10 mandamientos también. La ley la ve como uno. Y lo segundo es que el matrimonio puede terminar lamentablemente en un divorcio. Y para que Jesús hable acerca del divorcio, para que Dios hable acerca del divorcio, es porque su deseo siempre ha sido el matrimonio. Pero ahora tendríamos que preguntarnos lo siguiente. ¿En qué casos está permitido el divorcio? Porque Jesús está hablando acerca del divorcio y el divorcio como Dios lo permite, no como el mundo lo permite. Así que vamos a volver a leer estos dos versículos nuevamente y vamos a repasar otras cosas importantes de la cultura de Jesús y acerca de la enseñanza del divorcio. Vayamos nuevamente al texto y leamos el versículo 31 y 32. Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Bueno, aquí Jesús está hablando acerca de la permisión del divorcio. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando vemos la realidad del divorcio es que en el tiempo de Jesús se usaba el capítulo 24 de Deuteronomio para permitir diversos tipos de divorcio. Y les cuento un poquito cómo sucedía en el tiempo de Jesús. La mayoría de rabís, de maestros en el tiempo de Jesús, leía Deuteronomio 24 y Deuteronomio 24 no es muy específico. Dice lo siguiente, que si tú hallas en tu mujer algo indecente, tú le puedes dar carta de divorcio. Eso es lo que dice. Y la pregunta que surgía a raíz de este versículo era la siguiente. ¿Qué significa indecente? Habían distintas líneas de interpretación. Algunos rabís, como Hillel, decían lo siguiente. Bueno, algo indecente es cualquier cosa que tu esposa haga para ofenderte. Al punto que, si tu esposa te quema la comida y te da una comida quemada, tú ya tienes permiso de parte de Dios para divorciarte. Eso es lo que decía Hillel. Había un rabí más conservador, más apegado al corazón de Dios, que se llamaba Shammai. Shammai decía lo siguiente, solamente puede haber divorcio por causa de inmoralidad sexual. En otros casos no. Eso es lo que argumentaba Shammai. Y también en el transcurso del tiempo surgió un rabí que se llamó Akiva. Akiva decía lo siguiente, que si tú ves a una mujer más atractiva que tu esposa, eso ya te da validez a ti para poder presentarle carta de divorcio. A ese punto llegaban algunos rabís. Adivinen cuáles eran los rabís famosos dentro del tiempo de Jesús. ¿Shimei, el conservador, o Hillel y Akiva?
Obviamente los más abiertos. Los que te decían, no, tú puedes divorciarte de tu mujer si te quemó la comida, si ves una mujer más bonita, tú ya tienes la posibilidad. Eso es algo indecente que has visto en ella. Así que tienes la posibilidad de divorciarte de ella y repudiarla. Jesús está atacando ese tipo de interpretación en este momento. Les está diciendo a sus discípulos, muchachos, ¿ustedes oyeron lo que Deuteronomio dice? Yo les digo que si no es por causa de fornicación, si tú te separas de tu mujer y te metes con otra, estás cometiendo adulterio con ella. Tendríamos que preguntarnos ahora qué significa para Jesús fornicación, porque la palabra es porneia. Esa es la palabra en griego. Lo que Jesús está hablando es acerca de cualquier inmoralidad sexual. Y eso es a lo que apuntaba Deuteronomio. Ojo, Deuteronomio, cuando alguien cometía adulterio con otra mujer, tenía que pagarlo con pena de muerte. O sea, no había posibilidad de divorcio porque te morías. Te iban a matar por pena de muerte por haberte acostado con otra. Por lo tanto, la inmoralidad sexual a la que se refiere Jesús y a la que se refiere Deuteronomio es mucho más amplia. Se refiere a cualquier inmoralidad sexual. Ahora, ojo, cuando hablamos de inmoralidad sexual y cuando hablamos de la permisión del divorcio, no significa que tú estás obligado a divorciarte. Significa que Dios te está dando el permiso. Tú podrías perdonar a tu cónyuge si ha cometido inmoralidad sexual. Pero si por A o B motivo tú no deseas perdonarlo, porque no ves arrepentimiento, porque consideras que es una tradición que ha llegado a su tope, Dios te está dando a ti el permiso, no el mandamiento, sino el permiso para que tú puedas divorciarte de tu pareja por causa de inmoralidad sexual. Eso es lo que Jesús está mostrando en este pasaje. Y es algo que deberíamos entender. Entonces podríamos decir lo siguiente. El permiso que el Señor está dando aquí para el divorcio solamente ocurre en caso de inmoralidad sexual. Y esto nos debería llevar a meditar algunas cosas importantes. Primero, que no es el deseo de Dios que las personas se divorcien. Eso es lo primero que deberíamos entender. No es el corazón de Dios ese. El libro de Malaquías nos dice que para Dios el divorcio es algo que Él aborrece, es algo que Él no desea. Pero el Señor está diciendo, por causa del pecado, por causa de la dureza de su corazón, y eso lo vemos en Mateo 9. En Mateo 9 Jesús muestra que el corazón de Dios siempre fue que el hombre se uniera a su mujer, dejara padre y madre y fueran un solo ser. Pero por causa de la dureza del corazón del hombre, Moisés dio este permiso. Por lo tanto, no es el deseo de Dios que ocurra el divorcio. Y esto nos debería llevar a concluir o a aplicarlo de la siguiente manera. Si para Dios no es su deseo, no es su voluntad que nosotros nos divorciemos, esto nos debería llevar a concluir que con la persona que yo me voy a casar, yo tengo que estar bien seguro de que es una persona que primeramente ama a Dios más que a mí. Si yo me voy a casar con alguien, yo tengo que primero hacerme esta pregunta. ¿Esa persona ama a Dios más que a mí? Porque si ama a Dios más que a mí, una de las cosas que va a suceder es que va a buscar agradarlo y no va a buscar el divorcio. Va a buscar solucionar las cosas, va a buscar orar por mí, si yo soy el que causa problemas, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar como equipo. Pero todo inicia porque esa persona ama a Dios más que a mí. Y eso significaría que yo también tengo que examinarme y preguntarme si yo amo a Dios más que a esa persona. Y si yo soy una persona que estoy creciendo en la fe. Hay veces que nosotros oramos por esposas, o en el caso de las mujeres por esposos, pero el Señor no nos otorga una esposa o un esposo porque en verdad nosotros no somos los idóneos en ese momento, porque somos inmaduros. A veces queremos la mujer o el hombre perfecto en la fe, pero nosotros no lo somos. Un hombre maduro en la fe, una mujer madura en la fe, en la vida se casaría con nosotros porque nos va a ver recontra inmaduros. Por lo tanto, analicémonos primero si somos maduros en la fe y si la otra persona va a ver en nosotros que amamos a Dios más que a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es ver a la persona con la cual tú te quieres casar y decir, ¿esta persona ama a Dios más que a mí? Es una pregunta fundamental para nosotros lanzarnos, vamos a ponerlo así, para el vínculo matrimonial. Una de las cosas que con Gaby nosotros conversamos, Gaby es mi esposa, para los que no la conocen, es que nosotros nunca íbamos a tocar el tema del divorcio dentro de nuestro matrimonio. Si surgen peleas, si surgen discusiones, nunca íbamos a tocar ese tema y eso es algo que pactamos antes de casarnos.
que nunca íbamos a tocar ese tema porque sabemos que no es el corazón de Dios, que a Dios no le agrada. Dios lo da como permiso por causa de la dureza de nuestro corazón, pero no es su voluntad. Así que eso es algo que yo conversé con Gaby, que conversamos juntos antes de casarnos. Proponernos, decir, nunca vamos a tocar el tema del divorcio dentro de nuestro matrimonio. Estamos entendiendo que nos estamos casando con un pecador, con una pecadora, y que vamos a tener que luchar para construir nuestro matrimonio. Y tenemos que orar por eso, que no somos perfectos, pero que tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos y cultivar nuestro matrimonio. Por lo tanto, si tú eres una persona casada, tienes que orar y buscar cultivar tu matrimonio como si fuera un jardín. Ese es el corazón de Dios, que tú lo riegues, que tú trabajes el jardín todos los días, no lo descuides. Pero si tú eres una persona que recién estás pensando en casarte, mi recomendación es la siguiente: ora primero, mira, observa a la persona, si esa persona ama a Dios más que a ti. Y luego puedes proponerle matrimonio o apuntar a eso. Porque al final yo me pongo a pensar, cuando una persona le propone a otro ser su enamorado, ser su novio, pero sin vista al matrimonio, me parece lo más absurdo del mundo para un cristiano. Nosotros cuando nos juntamos con otra persona, estamos buscando formar una familia. Así que esa es la otra cara de la moneda. Ese es el corazón de Dios. Pero Dios sí está dando aquí un permiso para el divorcio. Y el permiso es si la otra persona comete inmoralidad sexual contra ti. En ese caso el Señor está permitiendo eso. Pero si te quemó la comida, si es una persona que se pone a pelear mucho, una persona de un carácter complicado, tú ya decidiste unirte en pacto matrimonial. Eso lo debiste haber visto antes. Pero no es un motivo para el divorcio. Y por último, y con esto termino, porque seguro ya sabía, el tiempo ya voló. Cuando nosotros vamos, y con esto termino, vamos a 1 de Corintios capítulo 7, vemos que el apóstol Pablo nos muestra a nosotros como la iglesia un segundo permiso para el divorcio. Y el segundo permiso para el divorcio es el siguiente: si la otra persona con la cual tú estás casado o casada no es cristiano, y al no ser cristiano, esa persona, no tú, esa persona decide o quiere divorciarse de ti. No inicia contigo, inicia con la otra persona. Yo los animo a leer 1 de Corintios 7, porque 1 de Corintios 7 Pablo es muy claro. Si tú estás casado en yugo desigual, se denomina así, con una persona no cristiana, y la persona no cristiana quiere divorciarse de ti, Pablo dice, estamos llamados a vivir en paz. Así que tienes permiso, no un mandamiento, para divorciarte de esa persona. Pero si esa persona no quiere y quiere formar parte de tu familia y quiere seguir casado o casada contigo, tú debes permanecer así, porque con tu testimonio tú lo santificas, tú eres luz y sal para esa persona y esa persona puede llegar a conocer a Cristo a través de tu vida. Y tus hijos van a crecer en un hogar donde tienen, primero, los dos padres y segundo, van a tener la influencia espiritual de su madre o de su padre, dependiendo. Pero no debería ser el simplemente hecho de que la otra persona no sea cristiana un motivo para divorciarnos, sino si esa persona quiere divorciarse de nosotros. Así que es algo bien importante porque es un tema que siempre se me pregunta en el tiempo de preguntas y respuestas dentro de TikTok. Y este pasaje lo aclara. Y 1 de Corintios 7 nos agrega algo más. Pero, saliendo del tema del divorcio y entrando al corazón de Dios, el corazón de Dios es que tengamos matrimonios saludables, matrimonios que son un jardín bien regado, y que las personas que aún no están casadas apunten a la seriedad del matrimonio, entiendan lo serio del asunto y busquen una persona que ame a Dios más que a nosotros mismos. Ese es el corazón de Dios y a eso debemos apuntar. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Ese es el corazón de Dios y a eso debemos apuntar. Así que aquí tenemos una enseñanza de 2 versículos que me ha tomado un poco de tiempo. Hay muchas cosas más que podría decir, pero quizás las podemos tocar en el tiempo de preguntas y respuestas. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes, haya sido de claridad con respecto al tema. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, por favor háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.